Damos la bienvenida a la audiencia de Revista Lugar de Encuentro a esta entrevista en exclusiva con Antoni Bermúdez Beltrón, alcalde de Talavera el Grande, con motivo de su primer año al frente del Ayuntamiento. En esta entrevista vamos a abordar temas como la reciente subida del IBI, la situación económica, la gestión de los servicios municipales, el estado del suelo industrial y comercial. También vamos a hablar de la adaptación que está habiendo sobre la plantilla municipal, de la Ley de Memoria Democrática, de Villafranco de Guadalhorce, temas también tan importantes para la ciudadanía como son esa demanda histórica del segundo equipo médico de urgencia en el centro de salud, o algo que también interesa mucho a la ciudadanía, como ha sido el reciente nombramiento del nuevo jefe de la policía local. La limpieza de las calles, el mantenimiento de los jardines, caminos rurales. En definitiva, queremos ofrecer una entrevista imparcial, sin masajes, pero tampoco ofensiva, que deje claro y visible a la ciudadanía, al vecino y a la vecina, cuáles son las gestiones de este ayuntamiento y las perspectivas de su alcalde. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Antoni Bermúdez Beltrón, alcalde de Talavera el Grande. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. A vosotros. Y vamos a empezar de una manera sencillita. Un año. ¿Cómo evalúa este primer año? ¿Qué destacarías? ¿Logros? ¿Desafíos? Bueno, es un año importante, es un año en el que yo entiendo, y así lo reflejan todos los hechos, de hecho, de que se ha hecho un grandísimo trabajo, un trabajo que puede resultar invisible para la mayoría de la población, pero un trabajo que era necesario, unas medidas que se han adoptado extremadamente valientes, en el que en todo momento se han antepuesto las necesidades de Talavera el Grande, muy por encima, desde luego, de cualquier cálculo electoral, porque evidentemente algunas de esas medidas, y estamos todos de acuerdo, pueden resultar muy impopulares, pero eran muy necesarias si queríamos sacar a flote el Ayuntamiento de Talavera el Grande. En este caso se ha mirado solo y exclusivamente el interés de Talavera el Grande y garantizar un futuro para nuestro Ayuntamiento. Alcalde, durante su mandato ha habido una actualización del tipo de gravamen en las fincas rústicas, en las urbanas, además de modificaciones en las ordenanzas fiscales, tasas, etc. En el año 2021, su partido criticó la subida del IBI y del impuesto de recogida de basura del gobierno anterior, y ahora, aquí en su gobierno, ya se ha subido un 2% el IBI, entre otras tasas. ¿A qué se debe? Explíquenos esas razones de subida ahora y por qué antes se criticaba y ahora sí se sube. Bueno, voy a empezar por el impuesto a la basura. El impuesto de basura es un impuesto que no se ha tocado por este equipo de gobierno. No se ha tocado, ni se ha incrementado, ni se ha rebajado. ¿Por qué criticamos en su momento la subida de la basura? De hecho, si rescatan mis declaraciones en pleno, indiqué que efectivamente el servicio de la basura y el impuesto de recogida de la basura es deficitario y que era normal que tarde o temprano se incrementara ese impuesto, pero que entendíamos que para solicitar, exigir a la ciudadanía un sacrificio y un incremento de los impuestos de la basura había que ofrecer una mejora del servicio, una mejora del servicio que no se había producido y que tampoco se ha producido ahora, todo lo contrario, diría yo. Por lo tanto, critiqué esa subida porque no estaba justificado o no iba acorde con una mejora del servicio. En este caso nosotros no hemos tocado ese impuesto, ¿vale? En cuanto a la subida del IBI, se ha subido un 5%, que es prácticamente la actualización del IBI respecto a la subida del IPC. Es una subida, evidentemente, pero es una subida que está totalmente amortizada por la subida del IPC. ¿Que hubiéramos podido no subirlo? También, efectivamente, pero entendíamos que en este caso había que hacerlo por la situación de extrema gravedad y emergencia económica que tenía el Ayuntamiento. En su momento, yo más que criticar la subida del IBI, lo que critiqué en el pleno municipal, y yo le animo a que rescate las imágenes, critiqué la reiteración de subidas año tras año, y hice además un cálculo de lo que costaba el IBI en tal año y las subidas sucesivas que había hecho el Partido Popular. Yo quiero pensar que esta será la última subida del IBI en estos 4 años. No ha sido todo subida, además habéis hecho un plan de bonificaciones a las viviendas que han instalado placas fotovoltaicas
y además habéis instaurado también el plan de fraccionar el pago de los impuestos. ¿De qué manera va a repercutir tanto en el ayuntamiento como espera también que repercuta en las familias, claro? Bueno, efectivamente, y hace bien en recordarlo, que se ha caricaturizado un poquito lo que son las actualizaciones de las 15 ordenanzas municipales que se han aprobado en los últimos meses, y concretamente la del IBI tiene efectivamente una novedad muy importante, que es la posibilidad de fraccionar hasta en 10 mensualidades el pago de los impuestos en la Unidad Grande. Yo creo que es una ayuda considerable para muchas familias que tienen que afrontar o que tenían que afrontar el pago de impuestos municipales en 2 o 3 meses nada más. De esta manera, pidiéndolo evidentemente de manera voluntaria en gestión tributaria y recaudación, pueden ir fraccionando ese pago a lo largo del año. Con lo cual la ventaja para la familia es evidente. Para el ayuntamiento también lo es, porque históricamente y tradicionalmente, no solo en la Unidad Grande, sino en todos los municipios, suele haber tensiones de tesorería en el primer semestre, que es ese semestre en el que no se recaudan impuestos. De esa manera, fraccionando permite que el ayuntamiento vaya recogiendo o recaudando impuestos en ese primer semestre, y facilita o evita esas tensiones de tesorería y pueda pagar de manera mucho más regular a los proveedores, por ejemplo. Volvemos a la subida del 5%. ¿Cómo se va a ver sustantivamente? ¿En qué se va a ver? ¿En los servicios? ¿Cómo se va a ver esa subida? Bueno, la subida, si fuera una subida real, pero es que no lo es decir, que simplemente es el coste de la vida, es decir, simplemente con el coste que hay que asumir de incremento de nóminas para los funcionarios y trabajadores municipales, ya está absorbiendo parte. Pero como he dicho desde el principio, la función o el objetivo fundamental que ha tenido el equipo de gobierno en estos meses de gobierno ha sido ordenar, sanear, organizar el ayuntamiento, sembrar, en definitiva, para poder, a partir ya de final de este año y sobre todo a partir del año 2025, pues construir el futuro de la Unidad Grande. Y ya aviso que en los próximos meses se verán proyectos muy importantes, no para los próximos 4 años de Alhaurín, sino para construir el Alhaurín Grande de aquí 15, 20, 25 años. Son medidas fundamentales para el futuro. Sigo con los servicios municipales de calidad, y en cuanto a la calidad, son varias personas de la audiencia de Revista Lugar de Encuentro las que nos han dicho, y las comparaciones son odiosas, Antoni, de que antes, cuando se hacía un registro de entrada para una petición, siempre había un feedback con el gobierno anterior, fuera para bueno, fuera para malo. Quiero decirte, el último ejemplo, un muchacho que hizo un registro de entrada para arreglar algo de un camino de la zona de los cubos de basura, no sé qué era, que él vuelve ahí a la semana siguiente y ve que está arreglado, pero que no se enteró que estaba arreglado hasta que volvió, porque no hay un feedback ni para cuando se arregla ni para cuando no se arregla. ¿Por qué no existe ese, o esto es que lo han contado varios y no es generalizado, o es que no existe ese feedback con el ciudadano? Esta pregunta es muy interesante, porque yo creo que ni antes existía sistemáticamente ese feedback, porque tengo muchos ejemplos de ciudadanos que se quejaban de la no contestación por parte del ayuntamiento. Y ojo, cuando digo del ayuntamiento me refiero al ayuntamiento en su conjunto, no solo a lo que son los concejales o el equipo de gobierno, el equipo político en este caso, sino también a los trabajadores y trabajadoras municipales. Ni antes se hacía sistemáticamente, ni ahora tampoco se contesta nada. Pero es verdad que tenemos que mejorar mucho esa faceta, porque es importante contestar, y yo insisto mucho en que se conteste sistemáticamente a la ciudadanía, para bien o para mal, pero darle una contestación. En este caso, efectivamente, ha podido ocurrir que se ha contestado con hechos a una cosa que estaba pidiendo o reivindicando un ciudadano o un grupo de ciudadanos, y que al final no se ha contestado por escrito. Es un error, es un fallo nuestro que tendremos que mejorar, y yo asumo esa responsabilidad y pido disculpas a la ciudadanía con el compromiso de que eso tiene que mejorar absolutamente en los próximos meses. También digo una cosa, que cuando un equipo de gobierno asume el poder, además en este caso en la Alhaurín Grande, después de 23 años de gobierno monocolor,
del Partido Popular, evidentemente cuesta un tiempo en hacerse con las riendas de un gobierno municipal y de un ayuntamiento. Y evidentemente se ha producido pues algunos problemas de comunicación, errores que son evidentes y que yo asumo totalmente, y que han podido conducir a que, por ejemplo, no se contestara a todas las peticiones de ciudadanos. Cambiando de tema, en su toma de posesión mencionó la necesidad de regeneración democrática y transparencia en la administración municipal. Al respecto, ¿qué medidas concretas se están tomando? ¿Qué se ha hecho? Pues yo le voy a decir una cosa: si hay una cosa que ha conseguido este equipo de gobierno, es precisamente el del respeto a las opiniones y libertad de expresión de todos. Yo podría aquí poner muchísimos ejemplos de cómo se ha cortado la libertad de expresión en los últimos 23 años. Lo he sufrido yo, lo ha sufrido muchísima gente en este municipio, y yo le puedo decir que no hay nadie en Alhaurín el Grande, en el último año de este equipo de gobierno, que haya recibido ni una sola llamada, ni un solo aviso, nada, absolutamente nada, por expresar libremente su opinión, incluyendo personas que han criticado como democráticamente a este equipo de gobierno. Es natural, no podemos pretender que caer bien a todo el mundo, pero incluido hacia personas que han insultado de manera muy grave a concejales de este equipo de gobierno, a medidas que hemos tomado, o al propio alcalde. Nadie puede decir que este equipo de gobierno haya cortado ninguna libertad de ningún ciudadano en Alhaurín. Y yo creo que eso es un paso muy importante en la democratización de Alhaurín el Grande. Pero voy más allá. Yo simplemente le animo a que usted vea tanto las redes sociales de Alhaurín Televisión como del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande o Alhaurín Televisión, y compare la presencia, tanto en imágenes como en intervenciones, de los responsables políticos de la oposición, y que lo compare con lo que había antes de nuestra llegada al poder, y verá que la diferencia es totalmente abismal. Porque yo, por ejemplo, y no vengo aquí a quejarme, porque yo al final me da igual, yo he estado 16 años en la oposición y me da igual eso, pero yo he tenido que estar en un acto público y ver un cámara de Alhaurín Televisión y girar la cámara para no tomar imágenes mías. Bueno, pues ya está, eso no existe en la actualidad. Y la señora Ledesma tiene hoy en día mucho más presencia en los medios de comunicación pública de lo que yo pude tener en 16 años. Bueno, ha contestado que era. ¿Cómo describiría la salud económica tanto del ayuntamiento como la del municipio actualmente? Esas son dos preguntas distintas. Dos preguntas distintas que nos va a saltar, suelo industrial, suelo comercial, y vamos a ir derivando. Bueno, vamos a empezar por la situación económica del ayuntamiento. La situación económica del ayuntamiento, y a riesgo de que siga habiendo personas que digan que está de víctima o de llorando, no es para nada mi estilo, ¿vale? Pero creo que hay una serie de datos que hay que dar obligatoriamente. A 1 de julio de 2023, Alhaurín el Grande, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande tenía en sus cuentas bancarias corrientes, quitando el Patronato Municipal de la Vivienda, que no se podía tocar ese dinero, 5 millones de euros, de los cuales 1.900.000 euros eran de un préstamo que se había pedido y con el cual no se puede gastar para gasto corriente. O sea que teníamos 3.100.000 euros en la cuenta bancaria. Y ese 1 de julio de 2023 teníamos 4.800.000 euros en facturas pendientes de pago. Es decir, una situación brutal. 1 de julio de 2024, las cuentas bancarias de Alhaurín el Grande sin préstamo tienen 3.500.000 y pico euros. Es decir, 300, 400.000 euros más que el año pasado. Pero lo más importante de todo es que hay 2.700.000 euros de facturas pendientes de pago, un 44% menos que hace justo un año.
Y eso lo ha conseguido este equipo de gobierno, teniendo un gasto racional, con una reducción de los gastos que no eran coherentes ni estaban justificados, haciendo las cosas bien. ¿Que sigue habiendo muchas facturas pendientes de pago? Por supuesto. ¿Y que hay que mejorarlo? Por supuesto también. Pero creo que es un dato a tener en cuenta y que sabrán valorar en su justa medida las empresas y proveedores que trabajan con el ayuntamiento. Eso por una parte. Y luego sí hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. La situación del ayuntamiento sigue siendo crítica desde el punto de vista económico. Tener en cuenta que la liquidación del año 2023 se terminó con un déficit de más de 3 millones de euros, 3 millones y medio de euros, es decir, que se gastó 3 millones y medio más de lo que se ingresó, y eso evidentemente va a quedar coleando durante muchos meses todavía. Por otra parte, al final el reconocimiento extrajudicial de créditos, que inicialmente estaba previsto en 1.300.000 euros, va a superar con creces el 1.800.000 euros. ¿Qué es un reconocimiento extrajudicial de créditos? Son todas las facturas que se presentaron en el año 2023 y que no tenían consignación presupuestaria. Y el 90% son facturas de trabajos o servicios que se hicieron antes del 17 de junio de 2023, fecha de la toma de posesión. Por lo tanto, estamos en una situación mucho más positiva, que sigue siendo grave, pero estamos dando y hemos dado los pasos necesarios para hacerlo. Eso justifica que el ayuntamiento, que este equipo de gobierno haya tenido que tomar unas decisiones muy complicadas, porque siempre una subida de impuestos, porque evidentemente ha habido un incremento, el IBI, el impuesto de vehículos, las licencias urbanísticas, el agua, evidentemente es impopular, tiene un coste político enorme para un equipo de gobierno. Si nosotros hubiéramos pensado de manera irresponsable y no hubiéramos estado dispuestos a asumir ese riesgo necesario de subir los impuestos, ahora mismo el ayuntamiento sería insostenible y lo teníamos que hacer, más allá del riesgo político que tomábamos. Esa es la situación económica del ayuntamiento. La situación económica del municipio es muy distinta. Es muy distinta porque a Laurín el Grande, si hay algo que le caracteriza, es la capacidad emprendedora de sus habitantes, que yo creo que está fuera de lo común, sí, ¿no? Y que todo el mundo reconoce, sobre todo la gente que viene de fuera. ¿Cuál es el problema de la situación económica de Laurín el Grande? Pues fundamentalmente lo mismo que he venido diciendo a lo largo de estos 2-3 años, que tenemos una materia prima excelente, los emprendedores alaurinos y alaurinas, pero no tenemos suelo comercial. Muchas empresas, muchos autónomos alaurinos han tenido que irse a otros municipios. Hay ejemplos que todo el mundo conoce porque no tenía suelo comercial o suelo industrial disponible en Alaurín. Esto ha sido la prioridad de urbanismo en los últimos meses. La gente se desespera, me dicen en la calle, claro, me cuentan que dice en las redes, yo intento no entrar por salud mental en las redes sociales, pero crear suelo, sí, eso le iba a preguntar, ¿qué se está haciendo para ese suelo industrial? ¿Qué pasos se están haciendo? En los próximos meses, incluso en las próximas semanas, ya tendréis noticias al respecto, pero crear suelo industrial o suelo comercial o suelo simplemente sí, no es un proceso muy largo. Primero porque hay un trabajo técnico que exige muchos recursos y mucho tiempo, luego porque hay que poner de acuerdo a los propietarios, porque el Ayuntamiento de Laurín el Grande no es propietario del 100% de los terrenos de Laurín el Grande, hay que ponerlos de acuerdo. Luego hay una serie de trámites administrativos muy largos, muy complejos, que implican también unos informes tanto jurídicos municipales como jurídicos de la Junta de Andalucía y un expediente urbanístico de creación de suelo industrial o comercial exige mínimo 1,5 a 2 años.
Bueno, ha pasado un año, no me pueden exigir sí, que todavía que en un año haga lo que nos ha hecho en 23 años. Me dicen muchas, ¿cuándo va a haber tal supermercado, tal otro? Vale, todos estamos de acuerdo. Pero ¿se han buscado inversores o hay inversores que se han interesado? Muchísimos inversores. El problema no son los inversores hay muchísimos. El problema es que, claro, hay que darle el terreno urbano ya para que ellos puedan nada más que poner sus instalaciones. Entonces hay varios sitios, varias zonas de Laurel en las que se está trabajando y ya creo que para septiembre tendremos ya los primeras... ¿Pero varias zonas cuáles? Por la parte de... Bueno, las zonas de Laurel Grande están claras, no es un secreto para nadie, que tenemos un polígono industrial que hay que ampliar, evidentemente, y hay terreno para hacerlo. Tenemos la zona de expansión natural de Laurel Grande, que es la carretera de Cártama, pues esos son los principales zonas donde se va a expandir nuestro municipio. Y si nos vamos al pequeño comercio, además, el del centro histórico, más allá y sin querer ser ofensiva, de adornar con unos cuadros los locales vacíos para fomentar pues su alquiler o que esté más bonito el centro del pueblo, ¿de qué otra forma se le está ayudando a ese pequeño comercio? Bueno, ahí sí tengo que decir varias cosas. Hay una serie de medidas que están incluidas en el presupuesto 2024 y que por la tardanza en su aprobación, primero porque como equipo de gobierno pues al final no pudimos aprobarlo hasta el mes de marzo, y luego porque hubo unas alegaciones del Partido Popular que retrasaron pues al final 2 meses su aprobación. El hecho es que dentro de ese presupuesto hay medidas destinadas directamente al comercio local, bien sea en forma de subvenciones y de ayudas a los nuevos comercios, establecimientos comerciales que se abran, que después del verano se anunciarán. Estamos hablando de subvenciones para la apertura de nuevos negocios y de subvenciones subcomplementarias para establecimientos comerciales que abran sus puertas dentro de lo que es el casco histórico. En el mes de septiembre se anunciará también un plan estratégico de revitalización del centro histórico que está muy vinculado al comercio local y que contempla medidas fiscales, que contempla también la puesta a punto de unas infraestructuras básicas para el centro histórico y también una serie de adquisiciones inmobiliarias que entiendo que van a revitalizar y mucho, tanto el casco histórico como el comercio local. Estamos hablando también que próximamente iniciaremos también y eso es importante también porque también tiene que ver con la actividad económica. Laurel Grande dispondrá en los próximos meses de una ordenanza para regular las viviendas turísticas a raíz del decreto que se publicó hace unos meses por la Junta de Andalucía y que insta de alguna manera a los ayuntamientos a ordenar y a publicar una ordenanza al respecto. Y luego, evidentemente, hay otras actividades, hay otras medidas que desde el área de desarrollo económico se están llevando a cabo. Me ha comentado lo de arte en la calle. Bueno, se hizo como una actividad para poner en valor algunos locales del centro histórico que llevaban años abandonados y que ha tenido buena respuesta ciudadana. De hecho, algunos incluso se han alquilado a raíz de esa iniciativa. También estamos hablando de la consolidación del programa Cashback, que dentro de unas semanas anunciará la concejala de Desarrollo Económico, que se amplía de manera presupuestaria y consolida ese acuerdo entre el Ayuntamiento y Fedelorce. Y luego hay unos proyectos muy bonitos que se están desarrollando, combinado con la aplicación de la Agenda Urbana 2030 y la marca o el proyecto Kilómetro Cero a la Boca, que pronto explicará la concejala. Y nos vamos a la adaptación de la plantilla municipal. Habló a principio de su legislatura sobre la necesidad de adaptar la plantilla municipal a las necesidades reales del municipio. Y vamos a empezar por un punto muy caliente. El 5 de junio se firmaron 2 decretos. Uno para suspender al jefe de policía que había y otro para nombrar al nuevo jefe de policía, en comisión de servicio. Al respecto tenemos varias preguntas. ¿Por qué ahora y no hace un año?
¿por qué un policía en comisión de servicio y no uno de los cualquiera 22 que había, 22 creo que son, en la jefatura? Y entiendo que la apuesta es por él, que va a ganar el municipio en seguridad con este nuevo nombramiento. Bueno, es una gran pregunta. Yo supongo que habrá mucha gente que estará pendiente de la respuesta. Bueno, yo, o nosotros en este caso como equipo de gobierno, yo como alcalde, cuando llegamos al poder, hubo mucha gente de mucho antes que pensaba que nos íbamos a dedicar a despedir toda la plantilla municipal, que éramos los ogros y tal. Pero nada de eso ocurrió, la realidad. Es verdad que hubo algunos cambios en jefaturas que nos parecían oportunos para mejorar la calidad del servicio, pero no hubo lo que se pretendía o lo que se comentó o rumoreó de que íbamos a despedir a la mitad de la plantilla o a la plantilla entera. Y en esa mentalidad pues seguimos prácticamente como estábamos. Yo le di mi confianza al jefe de la policía local, Francisco Ortega, que durante 25 años, me parece, ha ejercido su labor al frente de la policía, con esmero, con profesionalidad, y durante ese año así hemos trabajado. ¿Por qué ahora? Porque evidentemente llegamos a la conclusión de que la policía local de la Valle Grande necesita una modernización que entendía que a estas alturas Francisco Ortega no podía liderar y que era a lo mejor necesario un recambio. En este momento también, y yo eso lo hicimos público, ¿no? Desde el primer día, había 3 vacantes en la Policía Municipal de la Valle Grande, 3 vacantes que se podían ocupar porque habían jubilaciones o personas que se habían ido de agente de la policía y que estaban ahí disponibles. Entonces, en su momento comentamos la posibilidad de cubrir esas plazas por comisión de servicio, es decir, hacer un llamamiento a que agentes de policía de toda España pudieran venir aquí a trabajar a la Valle Grande. Se presentaron 2 solicitudes, en este caso de una persona de Barcelona, que al final rechazó la plaza, y de un agente de policía de la Valle Grande que trabajaba en Benavis. Sinceramente, no tenía motivo ninguno de rechazar esas comisiones de servicio, ni de la muchacha que venía de Barcelona, ni de este agente alaurino de nacimiento y que venía de Benavis. Se trata además de una persona que yo conozco de hace mucho tiempo, que me daba las garantías suficientes para desempeñar y llevar a cabo esa modernización que yo pretendía en la policía. En esa estamos. Si yo confío plenamente en el nuevo jefe de la policía, estoy seguro que va a desempeñar una gran labor al frente de la policía, y si no desempeña y si no cumple con los objetivos, se cambiará, igual que se cambió a Francisco Ortega, pues no hay problema ninguno. Yo me debo al pueblo de la Valle Grande y si un servicio no funciona, pues se cambia. Ahora mismo yo creo que el cambio es positivo y que la labor que se está realizando es positiva también. Teniendo en cuenta que siempre el tema de la policía local en cualquier municipio es un tema delicado, porque la gente, por una parte la ciudadanía exige que el vecino cumpla con la ley, pero cuando es uno mismo que la incumple y le multan, pues le viene mal, pero claro. ¿Se está notando ya que ha llegado el nuevo...? Bueno, se ha notado en algunas cosas, por ejemplo, se han ampliado y se han mejorado algunas zonas de carga y descarga en el municipio que estaban suponiendo importantes problemas de circulación y de tráfico en el municipio. Se ha sido más riguroso, por ejemplo, con el aparcamiento de personas en plazas para personas con discapacidad. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, y el que haya recibido una multa, lo siento, pero entiendo que es más importante respetar el derecho de una persona con discapacidad a poder aparcar en las pocas plazas que hay.
Y se anotan otras cosas también, pero bueno, todavía es pronto para valorar, evidentemente. En esta adaptación de la plantilla también había muchos movimientos, todo eso nos cuenta los ciudadanos, en el área de deporte, por ejemplo. Y tampoco ha caído bien. Pues es que ahí sí que me pierdo, porque precisamente en el área de deporte no ha habido ningún cambio laboral. Entonces me tendrán que decir de qué cambio laboral. En este caso nos decían en monitores. Yo ya desconozco si es que llegado el verano hay monitores que van, los contratos van por época o... Bueno, en este caso la verdad es que lo desconozco. Se ha hecho absolutamente lo mismo que otros años. Los monitores deportivos, que en la mayoría de los casos son fijos discontinuos, pues están sometidos a un contrato que es la duración del año, deportivo, del curso deportivo. Termina el 31 de mayo y acaba su contrato. Es verdad que luego, después de unas semanas de vacaciones, en este caso, muchos de ellos se vuelven a contratar para atender lo que son el funcionamiento de los campamentos de verano, pero no entiendo muy bien. No ha habido absolutamente ningún cambio laboral en la plantilla de deporte en este año. ¿Qué otros cambios se han realizado y se van a realizar? ¿Sí hay previsto? Me parece interesante la pregunta que me ha hecho sobre el deporte, porque en los últimos meses hemos tenido que enfrentarnos, como es normal, a argumentar, explicar, informar sobre las medidas que se han adoptado, y ahí es natural que la gente pida explicaciones, pero también nos hemos tenido que enfrentar a medidas que nunca se han adoptado y a rumores que se han ido difundiendo por la población de que si no iba a haber almuerzo de mayores en feria, que si no iba a haber feria del centro, que si no iba a haber cabalgata de Reyes, y al final pues te encuentras ante una situación en que tiene que dar explicaciones de cosas inexistentes e imaginarias. ¿Qué cambios? Pues que yo creo que a nivel de personal, precisamente, lo que sí podemos decir, lo realmente importante, porque personal es quizá una de las áreas más sensibles que puede haber en un ayuntamiento. Yo creo que después de muchos meses de trabajo y de negociación podemos estar muy satisfechos con los resultados obtenidos. Hace una semana y media firmamos un acuerdo de mejoras considerables con los representantes sindicales, que hacía años que no se producía en este ayuntamiento, que es el inicio, el primer paso esperemos, a otras muchas mejoras, y que tiene que culminar, porque así ha sido mi compromiso personal y el compromiso del equipo de gobierno, en la aprobación de una relación de puestos de trabajo antes de que termine el año 2024, y que va a clarificar mucho las relaciones laborales. Y luego el otro hito a nivel de personal, que me ha costado sudor y lágrimas en este caso, es por fin en la Junta de Gobierno del viernes pasado la aprobación de 2 bolsas de trabajo municipales que están pendientes de publicarse en el Boletín Oficial de la provincia. En cuanto se publiquen, pues ya será efectivo para que la gente pueda presentar su solicitud, y creo que ha sido un proceso larguísimo. Yo pido disculpas a la ciudadanía, pero cuando se tiene uno que enfrentar a la maquinaria administrativa, pues los plazos se disparan, pero creo que es algo necesario, y yo creo que las 2 bolsas de trabajo son, primero, mucho más transparentes, responden mucho más a las necesidades del ayuntamiento y de la ciudadanía, y van a ser 2 bolsas de trabajo. Una para contratos de corta duración, de 0 a 4 meses, y otra de larga duración, superior a 4 meses. Ajá. Así que, y luego otro hito, que llevamos años y años en este ayuntamiento sin celebrarse eso, sin anunciar nada, es la oferta de empleo público. Se han ofertado 6 plazas de empleado público, que pronto se convocarán las oposiciones, y eso hacía años que no se veía en Alhorén Grande. Uh-huh. ¿Se va a cubrir jubilaciones? Me imagino que no se habían cubierto. Jubilaciones, en algunos casos, no en todos los casos, porque en otros casos, en algunos casos consideramos que no, que no es necesario. Que no es necesario. Uh-huh. Vamos a pasar a un punto también muy peliagudo, y además estuve yo allí el día 22, que fue la asamblea en Villafranco de Guadalhorce,
con motivo de la ley de memoria democrática, y se dieron 3 opciones de nombres para la pedanía: Villa del Guadalhorce, Villanueva del Guadalhorce y Pueblo Nuevo. Aquello salió un poco la reunión, yo no estuve dentro en la asamblea, pero cuando salieron todos aquello fue un poco caótico. ¿En qué estado está esto ahora? ¿Cómo se va a llevar la consulta? ¿Va a haber consulta? ¿Cómo? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso, pero también sincero, como siempre he sido. Respetuoso primero con las personas que opinan que no debería cambiarse el nombre de Villafranco. En este caso hay 2 elementos a tener en cuenta. Primero, hay el elemento judicial y legislativo. Hay una ley y esa ley hay que cumplirla, nos guste más o nos guste menos. Eso no admite debate, y unos representantes políticos y un ayuntamiento no puede ir en contra de la ley. Y luego hay el tema judicial también. Estamos hablando de que este ayuntamiento, he escuchado ayer precisamente las declaraciones de la señora Ledesma diciendo que se le está coartando la libertad porque no se le ha facilitado una documentación. Me parece absurdo y ridículo, entre otras cosas porque efectivamente se ha podido despistar a algún trabajador municipal y no le ha facilitado la documentación en plazo, pero en el momento que nos dimos cuenta le facilitamos esa documentación, que por otra parte estaba disponible para todos los habitantes de Villafranco desde que tuvimos aquella reunión. Pero es que me parece más absurdo aún que la señora Ledesma venga a formar ese escándalo cuando todos esos expedientes que ella está solicitando, que son del año 2016, 2018, 2021, 2022, pues esos expedientes estaban aquí, se crearon en este ayuntamiento cuando ella era alcaldesa. Quiero pensar, por lo tanto, que la señora Ledesma ni llegó a leerlos, o peor aún, es que no sabía lo que ocurría en este ayuntamiento cuando era ella alcaldesa, cosa que no me sorprendería porque a la vista está de que su capacidad de trabajo es cuanto menos mejorable. Pero bueno, pasando de esto, quiero ser muy respetuoso con los vecinos de Villafranco, o aquellas personas que están muy vinculados con identificados con el nombre de su pedanía, pero hay el tema judicial y legislativo, y por otra parte hay un tema evidentemente de compromiso político y yo creo de ser razonables, ¿no? Yo creo, primero, que a nadie le puede sorprender que este equipo de gobierno lleve a cabo esta iniciativa cuando públicamente tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida como 100% se han manifestado públicamente a favor del cambio de nombre. Pero es que voy más allá. Es que yo creo que Francisco Franco, como dictador que ha sido en España durante muchos años, no se merece ningún reconocimiento público. Y no creo que ningún alemán le vendría en mente de poner Villa Hitler a ningún municipio, pedanía en Alemania, de la misma manera que ningún italiano creo que entendería que una pedanía o una ciudad en Italia se llamara Villa Mussolini o Villa Videla en Argentina. Yo creo que eso es razonable. Y yo creo que eso es que no admite ya a partir de ahí ningún debate. A partir de ahí que nosotros hemos querido ser lo más transparente posible, ¿no? Y no escondernos de ninguna manera, porque evidentemente eso se hubiera podido aprobar en pleno y punto, ¿no? Hemos querido trasladar esa información a la ciudadanía, dar la posibilidad de que opinen sobre el cambio de nombre. Hay mucha gente que está en contra, yo lo entiendo, aunque no lo comparto, y a partir de ahí pues estamos mirando en qué mecanismos podemos llevar a cabo para que sea lo más que la gente pueda expresarse libremente sobre ese cambio de nombre, entendiendo que, como dice el refranero español, no llueve a gusto de todo. Entonces todavía no está decidido cómo se va a llevar a cabo esa... No, pero evidentemente una consulta pública no se puede hacer porque exigiría casi con toda seguridad que votara todos los habitantes de la Unión Grande, y además
con unos límites jurídicos que yo creo que sería complicar las cosas, ¿no? Ahora bien, que se dé voz a la gente para que opine libremente, por supuesto. Bueno, en esto su gobierno, pues sabemos que es una coalición tripartita y en esto va a ir de acuerdo, pero ¿es complicado gobernar en tripartito? ¿Cómo lo hacéis? Es complicado gobernar. Gobernar es complicado. Y gobernar en tripartito, pues sí, añade una dificultad mayor. Pero esta mañana comentaba la segunda teniente alcalde, Ana Belén Ordóñez, que ella, si tuviera que hacer balance de eso, pues decía que está mucho mejor que al principio, incluso cuando hicimos el pacto y firmamos el pacto de gobierno. Y es verdad que con los meses hemos ido conociéndonos más, hay una buena sintonía personal, que creo que es importante y es la base de cualquier acuerdo. Que a veces discrepamos de algunas cosas, por supuesto, en las mejores familias hay discrepancias, pero sí tenemos la capacidad suficiente para escuchar, entender los argumentos de unos y otros, y creo que este año es muy positivo en cuanto al entendimiento, que hay cosas que mejorar, por supuesto, pero hay que mejorarlas. Bueno, hay una demanda histórica aquí en Alaurín el Grande, que es la del segundo equipo de urgencia para el centro de salud, una promesa del presidente de la Junta, Juanma Moreno, una promesa suya en su programa, que ya sabemos que hubo que readaptar, ¿no?, ese programa y hacerlo para el tripartito y ya no el suyo, pero era una demanda suya, una demanda del pueblo y una promesa de Juanma Moreno Bonilla. ¿Se está haciendo algo? ¿Se ha puesto usted en contacto con él? ¿Se está haciendo algo? Porque es necesaria ya. Yo, en el mes de diciembre, en una entrevista que me hicieron en Alaurín Televisión, me hicieron esa misma pregunta. Me hicieron la pregunta un poco más dura aún. ¿Ha renunciado al segundo equipo médico de urgencia para Alaurín? Y yo contesté lo mismo que voy a contestar ahora. No he renunciado al segundo equipo médico de urgencia, pero sí es cierto que en este año 2024 no se ha llevado a cabo ninguna medida al respecto. ¿Por qué? Porque yo sé que existe la negativa de la Junta de Andalucía para establecer ese segundo equipo de médicos de urgencia, que creo que es necesario, que la respuesta de la Junta de Andalucía hasta ahora siempre ha sido que existe el Hospital Comarcal de Cártama y que por lo tanto no hay razón técnica para imponer un segundo equipo de médicos de urgencia aquí. Y luego, si tenía esa negativa de la Junta de Andalucía, la última o la segunda opción era que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande asumiera con sus propios recursos la financiación de ese segundo equipo médico de urgencia. Teniendo en cuenta la situación económica de Alaurín, no podía permitirlo en el 2024. Eso no significa que haya renunciado a ello, significa que en el momento en que tengamos la disponibilidad económica para hacerlo, porque tendré que justificar ante la intervención municipal que Alaurín tiene los recursos suficientes para asumir una competencia que no es suya, se hará. Ay, creo yo que el tripartito. Pero voy más allá. Si tuviera que renunciar a ese compromiso, yo seré el primero en pedir disculpas. Pero hasta ahora no presento mi disculpa porque no he renunciado a ello. Y espero no tener que renunciar y no quiero renunciar a esa medida. Bueno, esperamos a ver qué va a pasar. Los ciudadanos han expresado preocupación por la inexistencia de una grúa que para retirar los vehículos mal aparcados, que en esto, bueno, ahora con su nuevo jefe de policía, pues seguramente va menos gente a atreverse, pero es cierto que hay gente mal aparcada, vehículos mal aparcados por todo el camino Málaga, te vas al camino Coí y pasa lo mismo, y no existe esa grúa, tampoco existe un sitio un depósito de vehículos, evidentemente. ¿Se va a hacer algo al respecto? Efectivamente, hace bien en indicar que la adquisición de una grúa municipal va de la mano de un depósito, por supuesto, para poder... Hemos estado hablando de eso precisamente. Este año no hay nada, desgraciadamente, para la adquisición de una grúa en propiedad para el ayuntamiento.
Esperemos que pueda incluirse en el año 2025. Es verdad que hemos comentado en las últimas semanas con el jefe de la policía la posibilidad de llegar a un acuerdo con empresas para que asuman ese servicio, pero para hacerlo tendríamos que recurrir a una licitación pública y tener margen suficiente económico en el capítulo 2 de gasto corriente para poder hacerlo. Entonces no descarto que se pueda hacer, pero la adquisición de una grúa hasta el año 2025 no va a ser. Ahora bien, que tenga en cuenta la gente que pide esa grúa, popular, claro. que la grúa es para llevarse coches que están mal aparcados y que por lo tanto luego tiene sus consecuencias. Otro de los grandes problemas por los que se aparca mal es que tampoco hay plazas de aparcamiento. Hay un parking privado que ya sabemos que hace poco ha cerrado, suenan tambores de que va a cerrar otro más, pero tampoco, como no lo he confirmado, no le puedo decir, que hay otro, no lo voy a decir, pero ¿se está mirando para hacer un parking público? Bueno, el problema del aparcamiento que me ha llegado en los últimos 2 meses, lo entiendo y no lo entiendo. Lo entiendo porque es una realidad, pero no es una realidad que haya sido consecuencia de la acción de este equipo de gobierno. La falta de aparcamiento en el Camino Málaga, yo por ejemplo que vivo en el Camino Málaga, los fines de semana es terrible, ¿no? Encontrar un aparcamiento, y yo muchas veces tengo que dar muchas vueltas antes de encontrar un aparcamiento, ¿no? Entonces sí se estaban mirando algunas cosas y espero que de aquí a septiembre pueda anunciar cosas positivas para el aparcamiento, pero también tenemos que tener en cuenta que Alhaurín es lo que es, y en este caso el desarrollo urbanístico de Alhaurín Grande creo que en este caso no ha previsto la posible saturación de muchas zonas de Alhaurín y la falta de aparcamiento público. Estamos hablando del Camino Málaga, estamos hablando del centro histórico, estamos hablando de los posibles problemas que tendremos de aquí 10 o 15 años en la variante norte, todo lo que es la parte alta de la Avenida Grande, que cuando se acabe de construir tendrá grandes problemas de aparcamiento también. Y eso lo estamos mirando ya. Es verdad que ese debate ha ido a más en los últimos meses a raíz del cierre de un aparcamiento, concretamente el Huerto del Piojo en el centro histórico. Yo he dado todas las explicaciones que tenía que dar en su momento. Es una parcela privada y los propietarios están en su derecho de cerrarlo. ¿Que me hubiera gustado que se hiciera de otra manera? También. Pero, sinceramente, creo que no se puede tener por responsable al equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Grande, de una decisión que es totalmente privada. Que es respetable, por supuesto, es respetable. Pues vamos a la limpieza, que es otra queja recurrente sobre la limpieza del pueblo y el mantenimiento de los parques. ¿Cómo se está planteando estas preocupaciones que tienen los ciudadanos? Porque no terminan de ver un cambio, sino en lo que nos cuentan, no ha habido cambio. Siguen las calles sucias y los parques. Pues eso diría que es la principal preocupación del equipo de gobierno y mi principal preocupación. Partimos de varias cosas que hay que tener en cuenta y también de una falta de civismo de mucha gente que es evidente, y se han difundido en las últimas semanas algunos vídeos que dan muestra de lo que a diario se hace en Alhaurín Grande por parte de algunos ciudadanos irrespetuosos, mal educados, y que creo que no se pueden aceptar ese tipo de acciones por nadie. Y sobre todo porque yo he llegado a hablar en las últimas semanas con el coordinador de limpieza del Ayuntamiento de Alhaurín Grande, que me ha dicho que la plantilla de barrenderos de Alhaurín Grande están agotados. Se van a una zona de Alhaurín, la limpian a fondo, de arriba abajo, que eso tarda 1 hora, hora y media en limpiarlo a fondo muchas veces, y a la media hora, a la hora se van y está de nuevo peor que como se lo encontraron. Y ahí, por muchos operarios que yo ponga, si no hay una voluntad ciudadana, pues seguiremos la misma. Entonces,
Sí quiero decir que en las próximas semanas se va a anunciar un plan de choque de limpieza. Un plan de choque de limpieza que incluye medidas que ya son realidad. En esta semana se ha creado una patrulla verde con la contratación de 2 personas en turno de mañana y turno de tarde que están vigilando las zonas, fundamentalmente las zonas de vertidos incontrolados de basura, y que están ahí simplemente para multar, con multas importantes y que se van a incrementar con una modificación de la ordenanza de medio ambiente para que la gente que está tirando a horas prohibidas, pero además tirando la basura al suelo, que ayer un agente de la patrulla verde le dice a un señor: por favor, usted no puede tirar los palets aquí al suelo. El señor se lleva los 4 palets en su furgoneta y a los 15 minutos vuelve la gente medioambiental y se encuentra los 4 palets ahí. Eso no hay derecho, no hay derecho. Entonces, ese plan de choque de limpieza, con esa patrulla verde que ya es una realidad, con la licitación ya de la segunda barredora, ya está en fase de licitación y esperemos que en este verano tengamos esa segunda barredora. También está en fase de licitación un segundo camión grúa para el ayuntamiento para la recogida de residuos y vertidos incontrolados en todo el municipio, y evidentemente habrá que tomar la modificación de la ordenanza de medio ambiente para incrementar las multas. Eso es por la parte que puede hacer a nivel municipal, pero hay una segunda pata que nosotros también estamos descontentos y que la ciudadanía tiene que saber. Hace 1 año y medio el Ayuntamiento de Olive Grande, después de años y años de demora, por fin licitó el nuevo servicio de recogida de basura, que ganó la empresa Paprec. Bien, el servicio, el pliego técnico que se aprobó en su momento por el antiguo equipo de gobierno, pues no contempla ciertas cosas que antes sí se contemplaban. Por ejemplo, el baldeo periódico de las calles de Alhaurín. Eso antes se hacía porque estaba en el contrato de basura, ya no se hace. Si queremos que haya un baldeo sistemático de las calles de Alhaurín, se tiene que contratar aparte. Es verdad que nuestros operarios de vez en cuando, con pocos medios, lo están haciendo, pero es insuficiente para las necesidades del área. Y luego hay una serie de cosas que están en el pliego técnico y que no se están cumpliendo por parte de la empresa. Por ejemplo, la empresa de recogida de basura tiene la obligación, cada X tiempo, me parece que son cada 2 semanas, no quiero decir tontería, pero bueno, cada X tiempo tienen la obligación de baldear los puntos, de limpiar los puntos de recogida de basura. Y eso no se está haciendo. Se lo hemos dicho a la empresa, que estamos descontentos. ¿Cuál es la contestación de la empresa? Sí, efectivamente. Tenéis razón, no lo estamos haciendo. Pero también es verdad que no lo estamos haciendo porque el camión, la nueva recogida de basura, se hace con unos camiones especiales de carga lateral. Hemos cambiado los contenedores, ¿vale?, a raíz de ese nuevo contrato. Entonces hay un conductor nada más y no tiene más compañeros de trabajo. Es lo único. Claro, se encuentra en mitad del campo, en algunos puntos de Alhaurín, con unos puntos de recogida de basura, con todo tirado al suelo, pues el tiempo que tiene que gastar en la recogida de esos puntos, pues no lo puede embaldear, no puede embaldear. Entonces, evidentemente ahí, pues hay que darle la razón también a la empresa. El caso es que tarde o temprano, y ya estamos en ello, tendremos que negociar con la empresa un cambio del contrato, porque es inasumible. Y luego queda la tercera pata, que ya anuncio, que es que no nos queda más remedio a estas alturas que poner cámaras de seguridad en algunos puntos del municipio y que la gente entienda que la limpieza del municipio es cosa de todos. Pues otra cosita que también nos ha llegado, que desconocíamos, esta expresión yo la desconocía, y es que antes, llegado el verano, todos los caminos rurales se bacheaban. No es que se echara la capa entera, pero bacheaban, es que es la primera vez que he escuchado esto, se bacheaban. Lleváis 2 veranos, aunque llevéis 1 año, lleváis 2 veranos en los que no se han bacheado. Por desconocimiento, porque no lo han pedido, porque no se va a hacer, ¿por qué? Bueno, el verano pasado, vamos a decir que
que era el verano pasado, sí, ¿vale? Pues llega ahí. Pero bueno, no dio tiempo mucho a hacer muchas cosas. Los caminos rurales. A fecha de hoy hay 2 proyectos de arreglo integral de caminos rurales que están terminados y que en las próximas semanas se van a informar a los vecinos para poder llegar a un acuerdo e iniciar las obras cuanto antes. Camino Viejo de Málaga y Bujeo, ¿vale? Esos son los 2 caminos. Aparte que en los últimos meses se han arreglado varios caminos, las Fitas, las Minas, Siete Caras, etcétera, etcétera. Pues son 3 caminos los que se han arreglado. El bacheo. La realidad es que el bacheo es una cosa inútil. Es malgastar el dinero público en cerrar algunos agujeros que a las 3 o 4 semanas vuelven a estar igual o peor que estaban antes. No obstante, es verdad que en algunos casos, cuando el camino se convierte en intransitable, pues no queda más remedio que recurrir a eso hasta que se haga el arreglo integral del camino. Debo decir que ese bacheo se ha producido en algunos caminos. No en todos los que la gente quisiera, pero sí se han hecho. Y que también es verdad que la situación económica de la Avenida Grande, del Ayuntamiento, nos permitía o nos daba para hacer un bacheo de todos los caminos rurales de la Avenida Grande. Luego tengo que decir una cosa con total sinceridad. La gente en la Avenida Grande decide vivir en el campo. Me parece estupendo que lo haga. Pero tiene que saber que vive en el campo. No vive en el casco municipal, ¿no? No vive en el núcleo urbano. Claro. Entonces, no puede exigir que un camino rural tenga las mismas prestaciones que el Camino Málaga. Y además, debo ser más sincero aún, muchas de esas viviendas en el campo ni siquiera han pagado su licencia de obra correspondiente, y en la mayoría de los casos son viviendas ilegales. Y piden al ayuntamiento y a toda la ciudadanía de Alhaurín que asuma un gasto para mejorar un camino cuando muchos de ellos no han sido solidarios pagando los impuestos que les correspondía. Eso es duro decirlo, pero es la realidad. Es la realidad. Yo creo que tenemos que ser responsables todos. ¿Que el Ayuntamiento de Avenida Grande tiene que hacer una mejora sistemática de todos los caminos rurales? Por supuesto. Pero que tenemos que ser razonables y saber cada uno dónde vivimos. Y el que vive en el Camino Málaga, pues tiene algunas ventajas, como que tiene una calle en condiciones, pero tiene otro inconveniente, que es el ruido de los bares, etcétera, etcétera. Y los que viven en el campo tienen la tranquilidad de que no hay ningún bar al lado, pero tienen unos caminos que no pueden ser como el Camino Málaga. ¿Cómo va la disciplina urbanística? Disciplina urbanística es un tema de alto vuelo en la Avenida Grande, ¿no? Yo, más allá de los muchos rumores y cosas que se dicen, yo creo que he sido muy claro desde el principio. Yo creo que la ciudadanía de la Avenida Grande no es consciente de la cantidad de vecinos que denuncian a otros vecinos por tener una construcción ilegal. Los propios vecinos. Eso iba a preguntar, no va por oficio, va por las propias, no da tiempo. El Ayuntamiento de la Avenida Grande no tiene ni los recursos tecnológicos ni los recursos humanos para perseguir a nadie. Pero evidentemente cuando llega una denuncia del Seprona o llega una denuncia de un vecino, la obligación nuestra es darle curso. Y eso es lo que está ocurriendo. Y tengo la obligación moral, por supuesto, pero tengo la obligación jurídica, ¿no? La responsabilidad política de hacerlo. Yo no puedo jugarme no ya mi porvenir político, porque eso no me preocupa, pero yo soy funcionario, ¿no? No me puedo jugar una inhabilitación en mi condición de funcionario por no tramitar y no cumplir con mis obligaciones. Es decir, nadie me puede exigir incumplir la legalidad o hacer cosas ilegales. Y es que además es que no lo voy a hacer.
Quien se arriesga a construir de manera ilegal, se arriesga también a asumir las consecuencias negativas que pudieran ocurrir porque uno u otro denuncien esa construcción. Y no me puede pedir a mí ni a ningún funcionario del Ayuntamiento de Oliva Grande que le arregle una cosa que no tiene arreglo, legalmente. Además, eso en la lista es muy expresa y de eso sé un poco también. Pues estamos a 4 de julio y usted prometió que íbamos a tener piscina, no la tenemos. Prometió el parque acuático que se va a abrir, bueno, se ha abierto ya para los campamentos y próximamente se abre ya para el público en general. ¿Por qué la demora del parque acuático? ¿Qué pasa con la piscina? Bueno, yo en lo de la piscina he pedido disculpas públicas y vuelvo a reiterar mis disculpas y volveré a disculparme las veces que haga falta cuando yo no haya cumplido con mis promesas. La piscina, la verdad es que me hubiera gustado que fuera mucho más rápida, pero no ha sido posible. No ha sido posible por demoras técnicas, por demoras económicas. El proyecto está terminado. Dentro de poco se licitará, obviamente no se abrirá este verano, vuelvo a pedir disculpas, me apresuré en los plazos, pensé que era posible hacerlo, lo que sí está claro es que se va a licitar dentro de poco y espero que sea una realidad para el verano que viene. Desde luego está el dinero disponible en los presupuestos para que esa piscina, que está valorada a unos 550.000 euros, sea una realidad dentro de poco y puedan disfrutar los vecinos y vecinas de Alhaurín de una piscina exterior municipal. El parque acuático, como yo lo llamo, el parque de agua, es otra historia, ¿no? No se abrió porque no se podía abrir, y en este caso el concejal de Deportes ha sido más que claro, no se podía abrir porque del punto de vista administrativo no había nada hecho, partiendo simplemente por un tema que es básico, es que ni siquiera los trabajadores municipales tenían la formación y el permiso para el tema del control de la legionela, que me parece básico. No podemos meter unas criaturas en un centro, en un parque de aguas sin las mínimas garantías de seguridad y administrativas. Hubiera ocurrido cualquier problema y el problema nos lo hubiéramos tenido que comer nosotros y no la señora Ledesma, que ha estado en estos últimos meses achuchando para que se abra ese parque acuático. La pregunta habría que hacérsela a ella, ¿por qué no lo abrió? Porque ella lo abrió un día, pero tuvo tiempo de abrirlo más tiempo y definitivamente. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no podía hacerlo, porque no se cumplían ni los requerimientos, los requisitos administrativos ni técnicos para abrirlo. Y luego viene la segunda parte. Una vez que se ha resuelto eso, bueno, tenemos una instalación que he sido muy crítica con ella, sigo siendo muy crítica con ella. Mi opinión es que es un auténtico despropósito el parque de agua. De hecho, ya lo estamos viendo, y mira que yo entro poco en las redes sociales, críticas de padres que con razón se están quejando del parque de agua, porque primero ese parque de agua ha costado 960.000 euros, que es prácticamente el doble de lo que va a costar una piscina exterior para el ayuntamiento. Una auténtica barbaridad. Podríamos hablar también del coste de material complementario con unas hamacas, y ahí tenemos la factura a disposición, que han valido cada una 2.000 euros, como si fueran de oro, ¿no? Esas hamacas. Y podríamos hablar también del coste de mantenimiento que supone ese parque de agua. Estamos hablando que necesita personal, al menos 2 personas, que tiene un coste de agua considerable con lo que está cayendo, y luego tiene un coste eléctrico también importante, pero bueno, eso es lo de menos, más todo lo que es mantenimiento, legionela, etcétera, etcétera. O sea que ya yo creo que es un coste inasumible, sobre todo para unas instalaciones que no, porque si me dijera, bueno, es que aquí hemos hecho el acuapark de Torremolinos, bueno, entonces me callo, porque efectivamente tiene un coste, pero también tiene un atractivo. Pero en este caso estamos hablando de 2 charquitos de agua con unos toboganes que yo creo que es ridículo. Y lo hemos abierto ya porque entendíamos que tenemos una instalación. Me hubiera gustado que se abriera ya cuando la piscina
exterior fuera una realidad y crear pues un espacio acuático en Alaurín Grande en el que pudieran estar pues, los niños pequeños, los adultos, los adolescentes, pero ya hemos decidido que habría que abrirlo. Pero veremos a ver cuánto tiempo permanece abierto el parque acuático, porque ya auguro que ese parque acuático va a dar mucho que hablar y no en positivo. Ya le digo, han aparecido ya algunas noticias en las redes sociales, que si los niños han tenido rozaduras, que si tal y cual. Y le tengo que dar la razón a ese padre a lo mejor. Entonces, estamos en fase de prueba y veremos a ver por dónde sale. Por sale la cosa. Pues ya que hablaba del agua, ¿problemas Alaurín Grande tiene de agua? Bueno, problemas de agua tenemos todos. Otra cosa es el discurso que yo creo irresponsable de la Junta de Andalucía con el tema del agua. Hemos pasado de la alarma, que creo que estaba justificada, a ya vender que todo va bien, ¿no? Y luego lo más irresponsable en este caso es los anuncios que han aparecido en la prensa. No, está autorizado a llenar las piscinas. Vale, está autorizado a llenar las piscinas, pero eso es para quedar bien con la ciudadanía. Porque por otra parte, la Junta de Andalucía, por detrás, está achuchando al ayuntamiento para que tengamos un consumo de 200 litros por habitante y por día, que es una cosa que yo creo que no cumple prácticamente nadie en toda la provincia de Málaga, con la amenaza de multas correspondientes. Y evidentemente en esa estamos, con multas que pueden ser de varios miles y miles de euros. Entonces que hay que tomárselo en consideración, eso. Yo creo que no nos va a quedar más remedio en las próximas semanas que publicar un nuevo bando de sequía. Es verdad que se está haciendo un gran trabajo por parte del Servicio de Agua para seguir con lo que es la segmentación de la red de agua y evitar las fugas. También se ha hecho unas compras en inversiones hace poco para intentar reducir la presión de agua, y esperemos que podamos que esas limitaciones que se van a imponer no sean demasiado fuertes y grandes para la ciudadanía. Don Anthony, retos para este año y el próximo, y proyectos para cuando acabe la legislatura. En diciembre de 2023, en la entrevista que hice en Alaurín Televisión, un ciudadano me preguntó qué cambios importantes se van a ver en Alaurín Grande en 2024, y contesté que ninguno. Contesté con ninguno con toda la sinceridad, porque efectivamente iba a haber cambios prácticos. La mayoría de los cambios iban a ser invisibles para la ciudadanía. Este año 2024 y final 2023 ha sido un año de siembra, y ya en el último trimestre de 2024 se tienen que ver ya las primeras cosechas, y se van a ver cosas importantes. Se ha hablado del plan de revitalización del centro histórico, con infraestructuras que creo que van a ser llamativas, también algunas adquisiciones inmobiliarias que creo que van a ser relevantes. Hay una serie de proyectos urbanísticos que se van a anunciar en las próximas semanas y después del verano, que creo fundamentales y relevantes para asegurar el futuro de Alaurín Grande en los próximos 25 o 30 años. No estamos hablando de un mandato. Pero adelántame alguno. Bueno, es que algunos. Es que no quiero que no entorpecer. Todo, Proyecto urbanístico. Bueno, ya puedo anunciar algo muy concreto. A partir de septiembre se iniciarán ya los trabajos para dotar a Alaurín Grande de un nuevo PEGO. Eso creo que es un trabajo importantísimo. Creo que pero ya se ha mandado, o sea, para terminarlo, y hay que mandarlo a la Junta que lo acepte, ¿no? Sí, hombre, esos son trabajos de varios años y de consenso, tal y cual. Pero el hecho de que se empiece ya es importante. Yo creo que en los próximos meses estaremos en disposición de también anunciar la ampliación del polígono industrial, y que sea una realidad muy pronto. Adquisición inmobiliaria, prefiero ahora mismo no comentarlo para que no se chafe el acuerdo. Hemos dicho lo de las bolsas de trabajo, por supuesto.
Dentro de poco se presentará también, por ejemplo, el proyecto para terminar el arreglo de la carretera de Villafranco desde lo que es la rotonda hasta Villafranco. Se va a anunciar también algunas medidas en relación al desarrollo urbanístico de la carretera de Cártama, que creo que van a ser muy relevantes también. Y no quiero avanzar, es que es una pregunta muy complicada, ¿no? Sí. Que prefiero no adelantarme, vale, pero que se va a ver ya en este último trimestre, entre septiembre y octubre, sí se van a empezar. Y a largo plazo, en lo que es ya la legislatura completa, para que no pongamos fecha, esto va a ser en 2026, ¿qué proyecto grande? El proyecto más importante que tiene la Línea Grande, el más prioritario sin duda es el PEGO, pero también antes del PEGO, porque estamos hablando de un PEGO, son a 3-4 años vista, por la tramitación que eso conlleva. Lo más importante y relevante para el futuro de la Línea Grande y que espero que pueda ser una realidad a finales del año 2025 será la creación de varios decenas de miles de metros cuadrados de suelo industrial y suelo comercial. Y eso va a garantizar el futuro de Alhaurín para los próximos años. Teniendo en cuenta también las conexiones, ¿no? Para poder llegar... Sí, las conexiones, es verdad que no lo hemos comentado, hemos hablado de la carretera de Villafranco, sí, que ya hay un compromiso firme con la Diputación Provincial de Málaga, nada más que está esperando que termine el proyecto y pues se puedan financiar en una fase o en 2 fases por parte de la Diputación. Y también hemos tenido en los últimos meses una buena sintonía con el Ayuntamiento de Cártama. Solicitamos a la Delegación Territorial a la Diputación Provincial de Málaga que colaborara con nosotros y han elaborado un estudio de viabilidad de una posible circunvalación del municipio de Cártama para evitar pasar por el casco urbano y directamente dirigirse o conectarse a la autovía. Y ya tenemos ese estudio de viabilidad y hemos solicitado, el alcalde de Cártama y yo, una cita con la delegada territorial de Fomento. Estamos esperando que nos diga cuándo para someter ese proyecto a la Junta de Andalucía, que creo que es fundamental tanto para Cártama como para la Línea Grande. Sí. La idea es hacerle entender a la Junta de Andalucía que invirtiendo muy poquito en la Línea Grande puede obtener un beneficio económico muy importante para toda la comarca del Guadalhorce y la provincia de Málaga, porque Alhaurín es un pueblo de una fortaleza económica muy importante y con una capacidad de emprendimiento muy superior a lo que hay en cualquier pueblo de Andalucía, me atrevería a decir. De modo que si invertimos solo un poquito en Alhaurín, la Junta de Andalucía está segura de revertir y de ganar mucho más de lo que va a invertir. Pues muy bien, ya por último, que te dirijas a la audiencia, a los vecinos y vecinas de Alhaurín Grande y le envíes un mensaje. Bueno, a los vecinos y a las vecinas de Alhaurín Grande yo les digo que yo sé que están impacientes, yo sé que hay mucha gente que tenía mucha ilusión en el cambio y que en estos meses ha quedado un poco descolocada porque no ha visto el cambio que esperaban. Y yo le agradezco su paciencia, pero les digo que tengan confianza, que en los próximos meses ya se van a empezar a ver cosas importantes, relevantes, infraestructuras nuevas en la Línea Grande, que son necesarias, pero que también es necesaria esa fase previa de ordenar, de sanear una situación muy complicada y que sin haber hecho ese trabajo importante en esos últimos meses no podríamos llegar a lo importante que es conseguir cosas importantes para la Línea Grande. Pues muchas gracias, Antonio. A vosotros.